Muy buenos días y feliz sábado. Estoy muy contento de verles aquí en la casa de Dios en el día del Señor, el verdadero día del Señor, el santo séptimo día sábado. Vamos a tener en primer lugar una oración y luego entonces vamos a estudiar la primera parte del tema titulado El Cristo de Apocalipsis. Esta tarde estudiaremos, Dios mediante, la parte número 2 de este tema, el Cristo de Apocalipsis. Pero oremos primero, luego un repaso de lo que estudiamos en nuestro primer tema y entramos en nuevo terreno. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes ahora de abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, penetre, transforme nuestras vidas y nos capacite para contarles a otros las grandes cosas que tú haces. Gracias, Padre, por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Un repaso breve de lo que estudiamos en nuestro primer tema. En primer lugar, notamos que las profecías de Apocalipsis fueron dadas a el profeta Juan por medio de una cadena profética. Dios se lo dio a Jesús, Jesús le dio el mensaje al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le impartió el mensaje al ángel, el ángel le impartió el mensaje a Juan, Juan escribió el mensaje en un libro, lo mandó a las iglesias y las iglesias debían compartir el mensaje con el mundo. Dios opera su gobierno de una forma representativa, es decir, Dios delega responsabilidad y nos dimos cuenta la tremenda importancia que tienen los ángeles. Son el vínculo o la conexión entre el cielo y la tierra, los ángeles. Por eso es que cuando Jacob tuvo su sueño, la escalera unía el cielo y la tierra y los ángeles ascendían y descendían por la escalera. Es decir, la conexión del cielo y la tierra la establecen son los ángeles. También nos dimos que el apóstol Juan estaba en Patmos, que era el Alcatraz de aquella época, y estaba allí por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nos dimos cuenta también que fue a parar allí porque el emperador Domiciano procuró matarlo echándolo a un caldero de aceite hirviente, pero Dios lo libró. Y por lo tanto Domiciano lo mandó como prisionero a Patmos. Nos dimos cuenta también en nuestro último tema que esta visión que Dios le dio a Juan en el Apocalipsis, en realidad le fue dado en el día del Señor. Es decir, esta visión de todo el libro de Apocalipsis le fue dada a Juan en un día de sábado. Muy significativo porque sabemos que el último conflicto tendrá que ver con el verdadero día de reposo, sábado, y el domingo, que es el falso día de reposo. También nos dimos cuenta en nuestro último tema que el libro de Apocalipsis se puede entender. Muchos dicen, no, está sellado, tiene muchos símbolos, es enigmático, nadie lo puede entender. Tiene uno que tener tal vez un PhD para entenderlo, pero nos dimos cuenta que hay varias razones por las cuales podemos saber que el libro se puede comprender. Nos dimos cuenta también que hay que asimilar el libro, hay que comer el libro, por así decirlo. Y luego cuando comemos el libro, ¿qué hacemos? Luego lo impartimos. Como Juan en Apocalipsis 10, el ángel le dijo, cómete el libro, y luego dice, profetiza de nuevo. De la misma manera, cuando asimilamos el mensaje de Apocalipsis, cuando lo hacemos parte nuestra, entonces será nuestra pasión tomar lo que hemos comido para luego compartirlo con otros. Y luego nos dimos cuenta finalmente que el libro de Apocalipsis es un drama presentado en caricaturas, en símbolos, en retratos. Es un drama teatral, podríamos decir. Y es necesario descifrar los símbolos, interpretar los símbolos, descodificar los símbolos para poder entender el libro. Ese es un resumen, abuelo de pájaro, de lo que estudiamos en nuestro primer tema.
Ahora, para los que tienen el manual ya, vamos a empezar en la página 17 en nuestro estudio de esta mañana. Hay algo muy interesante al analizar el primer capítulo de Apocalipsis, y es que se menciona la resurrección de Jesús al comienzo del capítulo y luego se repite la resurrección de Jesús en la segunda parte o al final del primer capítulo. Vamos a Apocalipsis 1 y el versículo 4 al 6 para que ustedes vean que cuando se introduce el libro, se introduce la resurrección de Jesús. Dice allí en Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y luego que dice, ¿el qué? El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y al final del capítulo se presenta a Jesús como teniendo las llaves del sepulcro y de la muerte. Es decir, Apocalipsis 1 comienza mencionando la resurrección de Cristo y termina mencionando la resurrección de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué se le da tanto realce a la resurrección de Jesús? La razón es muy sencilla. Vamos a encontrar en el capítulo 1 que Jesús camina en medio de los 7 candeleros para asegurarse que la luz de los candeleros no se apague. Pero Jesús no podría mantener ardiendo las luces de los candeleros si estuviera muerto. Tiene que haber resucitado para ir al lugar santo, para mantener las luces de los candeleros ardiendo. Por eso se subraya y se enfatiza la resurrección de Jesús al comienzo y al final del capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué se le llama a Jesús el primogénito de los muertos? ¿Significa que Jesús en realidad fue el primero en resucitar? Sabemos que no, porque en el Antiguo Testamento resucitó Moisés, resucitó el hijo de la viuda de Sarepta, resucitó el cuerpo de ese hombre que fue echado en un hoyo donde estaba el cuerpo de Eliseo, y cuando tocó el cuerpo de Eliseo resucitó. Es decir, en el Antiguo Testamento ya 3 personas habían resucitado. Y en el Nuevo Testamento, antes de resucitar Jesús, resucitó también la hija de Jairo, resucitó el hijo de la viuda de Naín, y todos sabemos que también Jesús resucitó a Lázaro. Así que la expresión primogénito de entre los muertos, cuando se aplica a Jesús, no significa que Jesús fue el primero en resucitar, sino que su resurrección es preeminente, es la más importante de todas, porque si Jesús no resucita, nadie resucita. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Vosotros también viviréis. Es decir, la palabra primogénito en la Biblia, cuando se aplica a Jesús, no tiene que ver con su origen, primero en nacer, porque nosotros generalmente sabemos que la palabra primogénito significa el que primero nace. Pero en el caso de Jesús no se trata del origen de Jesús, que Jesús fue el primero en nacer, porque Jesús es eterno, sino que Jesús es el preeminente. La palabra primogénito también se usa para preeminencia, alguien que está por encima de todo lo demás. Por eso es que en la Biblia, por ejemplo, a Jacob Dios le llama su primogénito, aunque el primogénito no fue Jacob, fue Esaú. También la Biblia dice que David era el primogénito de Dios, pero David era el menor de los hermanos. También dice la Biblia que Efraín era el primogénito de Dios, pero en realidad el primogénito, físicamente hablando, fue Manasés. Es decir, la palabra primogénito significa el que es preeminente, el que es sobre todo. La resurrección de Jesús determina la posibilidad de la resurrección de todos los demás seres humanos. Si Jesús no resucita, nadie resucita.
Ahora vamos a 1 Corintios 10 a 15 y el versículo 16 al 19. 1 Corintios 15, 16 al 19. Aquí vamos a ver cuán importante es la resurrección de Jesús. Hoy en día los cristianos dicen, lo más importante es la cruz, la muerte de Cristo, eso es lo más importante de todo. Pero hermanos y hermanas, no hay un aspecto de Jesús que sea más importante que otro aspecto. La vida de Jesús, su vida perfecta es vital, su muerte es vital, su resurrección es vital, su ministerio en el lugar santo es vital, su ministerio en el lugar santísimo también es vital. Cada función de Jesús es igualmente importante. Noten 1 Corintios 15 y el versículo 16 al versículo 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús no resucita, ¿todavía estamos en nuestros pecados, sí o no? ¿Estamos perdidos si Jesús no resucitó? Así lo dice el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué cosa? Perecieron. Si Jesús no resucitó, todos los que durmieron en Cristo, ahí van a quedar en el sepulcro. Luego dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que la resurrección de Cristo es crucial. Sin su resurrección no hay perdón de los pecados. Hoy en día muchos dicen, bueno, Cristo perdonó todos los pecados de toda la gente cuando murió en la cruz. Jesús no perdonó los pecados de la gente cuando murió en la cruz. Jesús perdona los pecados cuando nosotros nos arrepentimos individualmente, los confesamos y le pedimos a Jesús que nos dé su justicia. En ese momento es que Cristo perdona nuestros pecados. El perdón es algo individual, no es algo que hizo Jesús por todos los seres humanos de un solo golpe, porque la Biblia dice que debemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, confiar en la justicia de Cristo, y entonces Cristo en ese momento nos da su justicia y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Pero si Jesús no hubiera resucitado, entonces Él no podría interceder por nosotros, por nuestros pecados, y estaríamos perdidos. Por eso es que el capítulo 1 de Apocalipsis enfatiza con tanta importancia la resurrección de Cristo en la primera parte del capítulo y en la última parte del capítulo. Ahora la pregunta clave es, ¿a dónde fue Jesús cuando resucitó? Bueno, la mayoría de las iglesias enseñan que Jesús fue directamente al lugar santísimo del santuario celestial. Ustedes saben que el santuario tenía dos apartamentos. Tenía el primer apartamento que se conocía como el lugar santo y el segundo apartamento se conocía como el lugar santísimo. La mayoría de los cristianos dicen Jesús entró directamente al lugar santísimo del santuario. Pero en realidad el Señor Jesucristo fue al lugar santo del santuario celestial. 1844 entró al lugar santísimo. Quiero leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, la página 466, sobre el lugar a donde fue Jesús cuando ascendió al cielo después de su resurrección. Dice así: los lugares del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Es decir, el santuario terrenal tenía dos, el santuario celestial también tiene dos. Sigue escribiendo. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Yo pregunto, ¿a dónde se encontraba el candelabro que tenía 7 brazos? ¿En qué apartamento? En el santo. ¿Y el incensario, el altar de incienso, dónde se encontraba? En el lugar santo estaba el incensario, no en el lugar santísimo. En el lugar santo estaban las lámparas y estaba el altar de incienso.
Entonces, ¿a dónde fue Jesús cuando ascendió al cielo? Al lugar santo. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Se le permitió al profeta contemplar el primer apartamento del santuario en el cielo, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. Es decir, Jesús no fue al lugar santísimo cuando ascendió al cielo. Jesús fue al lugar santo, a donde están las 7 lámparas y a donde está el altar de oro o el altar de incienso. Ahora, ¿a qué fue Jesús allá después de su resurrección? ¿A qué fue Jesús al lugar santo? Para estar en medio de los 7 candeleros y para estar allí a donde estaba el altar de incienso y para estar allí donde estaba la mesa de los panes de la proposición. ¿A qué fue Jesús allá? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 12 al 16. Y luego entonces, 12 y 13 en realidad, y luego entonces vamos a leer algunos textos adicionales. Dice en Apocalipsis 1 y el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Fíjense que Jesús está donde están los candeleros, está en el lugar santo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si ustedes van al Antiguo Testamento, hay textos ahí en el manual, Levítico 8 y Salmo 133, van a encontrar que esa es la vestimenta que usaba el sumo sacerdote. Cuando dice una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, esa era la vestimenta del sumo sacerdote. Es decir, Jesús fue al cielo como sumo sacerdote. Vamos a notar algunos textos adicionales que corroboran eso. Hebreos 8 y el versículo 1 y 2. Hebreos 8 y el versículo 1 y 2. Aquí el apóstol Pablo escribe: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Tenemos tal qué? Sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿qué función desempeña el Señor Jesucristo en el lugar santo del santuario celestial? Dice, tenemos tal, ¿qué cosa? Sumo sacerdote que oficia ¿dónde? En el verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? El santuario ¿qué? Celestial. Ahora, ¿qué hace Jesús allí como sumo sacerdote? En primer lugar, la Biblia dice que es el mediador. Noten 1 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5 y el versículo 6. Porque hay un Dios, asimismo, ¿qué cosa? Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Así que, ¿qué función desempeña Jesús como sumo sacerdote? ¿Es el qué? ¿Qué es un mediador? Alguien que procura resolver un problema entre una parte y otra parte, ¿verdad que sí? Ahora, en 1 Timoteo se le llama el mediador. En Hebreos 7:25 se le llama con otro nombre, pero que significa lo mismo. Vamos a leer Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para hacer ¿qué cosa? Para interceder por ellos. Es decir, Jesús es el mediador, es el, ¿qué más? Intercesor, pero la Biblia le da otro nombre también. Noten 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. 1 de Juan 2 y el versículo 1. Dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es Jesús?
¿Qué hace un abogado? Defender a un acusado, ¿verdad que sí? Es decir, Jesús es el mediador, el intercesor, el abogado. Esa es su función como sumo sacerdote. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es más importante? ¿La muerte de Cristo en la cruz o su intercesión, su obra como mediador o su obra como abogado? ¿Qué dirían? ¿Cuál de las dos cosas es más importante? Las dos son igualmente importantes. Porque si Jesús no derrama su sangre, no puede presentar su sangre como mediador. Tiene que morir por los pecados del mundo para luego representarnos y defendernos ante su Padre. Ahora, quiero leerles una cita muy interesante que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 479. Escuchen esto. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Su intercesión es tan esencial como ¿qué? Como su muerte en la cruz. Con su muerte, escuchen bien, inició aquella obra que después de su resurrección fue al cielo para completar. Es decir, su muerte sin su intercesión es incompleta. Estamos perdidos si Jesús no intercede por nosotros aunque haya muerto. Sigue diciendo, por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Si Jesús muere y queda muerto, no hay salvación. Si Jesús resucita y no intercede, no hay salvación. Si Jesús intercede, pero no desempeña su obra en el lugar santísimo, no hay salvación. Cada paso de la vida de Jesús es igualmente importante. Ahora enfoquémonos en un aspecto de lo que hace Jesús allí en el lugar santo. Dice en Apocalipsis 1:20, si van conmigo un momento allí, Apocalipsis 1:20, lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son ¿qué cosa? Los 7 candeleros que Juan vio en el santuario celestial representan ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. En el cielo hay un santuario literal y hay 7 candeleros literales que arden con aceite literal. Pero esos candeleros en el santuario celestial, los 7 candeleros literales en el cielo con aceite literal que arden literalmente, representan a las 7 iglesias literales que estaban en Asia, que son las 7 iglesias que menciona Apocalipsis 2 y 3. Si las 7 lámparas literales en el cielo representan 7 iglesias literales en la tierra, en Asia Menor. Pero luego esas 7 iglesias en Asia Menor representan períodos de la historia de la iglesia cristiana. Es decir, esas 7 iglesias literales ahora llegan a ser simbólicas de períodos de historia eclesiástica que tienen las mismas características que tenían esas 7 iglesias. Ahora, quiero leerles un par de citas que leímos en nuestro primer tema para que puedan comprender este punto, que las iglesias en Asia Menor representan simbólicamente largos periodos de tiempo en la historia de la iglesia, desde la época apostólica hasta el fin del tiempo. Primero leo las palabras de Hal Lindsey, un futurista. Estamos en desacuerdo con la mayoría de lo que escribió,
pero en este punto en particular tiene razón. Escribe lo siguiente: yo creo, al igual que muchos eruditos, que estas 7 cartas a las iglesias no fueron escritas tan solo a 7 iglesias literales que tenían problemas reales, sino que también conllevan una aplicación profética a la historia de la iglesia. Fíjense que dice que llevan una dimensión profética que se aplica a la historia de la iglesia. Sigue escribiendo: yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. Las 7 iglesias literales en Asia, en otras palabras, representan 7 etapas por las cuales iba a pasar la iglesia en su historia. Elena de White concordó con esto. En Hechos de los Apóstoles, página 585, ella escribió: los nombres de las 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en distintos periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Es decir, el número 7 indica que las 7 iglesias representan la totalidad de la historia de la iglesia cristiana. Sigue escribiendo: el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. ¿Están entendiendo este punto? Es vital para lo que vamos a estudiar, que cada iglesia representa una etapa de la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el fin del tiempo. Ahora, hay algo interesante en cuanto a Jesús y su relación con los candeleros. Vamos a Apocalipsis 1 y el versículo 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice allí, y estaba escribiendo Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y ahora escuchen el detalle clave. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, ¿quién está allí en medio de los 7 candeleros? El Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Pero ahora quiero que noten que Jesús no está sencillamente parado ahí en medio de los 7 candeleros. No. Vamos a ver que Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros. Noten Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 1. El siguiente capítulo 2 y el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que ¿qué? En inglés es la palabra walks. Y que anda en medio de los 7 candeleros. Es decir, Jesús no está sencillamente parado ahí estático en medio de los 7 candeleros, sino que camina en medio de los 7 candeleros. La pregunta clave es: ¿por qué Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros? Va a un candelero, luego va al otro candelero, al otro candelero, al otro candelero, hasta ir a todos los 7 candeleros. ¿Por qué Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros? La clave para entender la razón está en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Levítico, el capítulo 24 y el versículo 1 al 4, a donde se describe una de las funciones de Aarón. ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote de Israel. Ahora vamos a ver cuál era una de las funciones del sumo sacerdote Aarón. Levítico 24, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas. ¿Cuán a menudo? Continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. ¿Qué cosa? Continuamente.
Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Cómo? Continuamente. ¿Cuál era la función de Aarón, el sumo sacerdote? Asegurarse de que las lámparas siempre tuvieran suficiente aceite para que no se apagaran. Cada mañana y cada tarde debía abastecer el aceite en las lámparas para que las lámparas no se apagaran. Ahora tenemos 3 símbolos aquí. En primer lugar, los candeleros. En segundo lugar, el aceite que está en los candeleros. Y en tercer lugar, la luz que viene como resultado de aceite estar en los candeleros. Ahora, ¿qué representan los candeleros? Representan la iglesia en diferentes etapas de la historia. ¿Qué representa el aceite? Ahora, en el manual ustedes tienen versículos que comprueban cada uno de estos puntos. No podemos leerlos todos porque tendríamos que estar aquí un mes en vez de una semana. Por eso el manual es importante porque tiene todos los versículos. Es decir, las 7 lámparas representan 7 periodos de la historia de la iglesia. El aceite que representa el Espíritu Santo. ¿Y qué representa la luz que viene como resultado del aceite que está en la lámpara? Representa la predicación del evangelio por la iglesia. Es decir, cuando la iglesia tiene el aceite del Espíritu Santo, ¿qué hace? Brilla la luz de la iglesia al mundo. Tenemos en otras palabras estos 3 símbolos. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús en medio de los candeleros? Dice que está andando o caminando entre los candeleros. Los 7 candeleros son 7 etapas de la historia. ¿Qué está haciendo Jesús? El Señor Jesucristo está andando en medio de la historia de la iglesia, asegurándose de que el testimonio de la iglesia nunca se apague, de que la iglesia siempre tenga el Espíritu Santo para poder iluminar la luz de Cristo Jesús al mundo. Por eso Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros. En el cielo mantiene los candeleros literales ardiendo, echando aceite literal. En la tierra Jesús anda en medio de la historia de la iglesia, asegurándose de que el testimonio de la iglesia nunca se apague. Elena White escribió algo muy bonito en cuanto a lo que significa el caminar de Jesús. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 468, ella escribió: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o está por apagarse. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de vida y luz. Hubo épocas en que parecía que la luz del candelero se iba a apagar. Por ejemplo, la iglesia de Tiatira se conoce como las edades oscuras. ¿Por qué creen ustedes que se conoce como las edades oscuras? Porque la luz de ese candelero titiló, pero gracias a Dios nunca se apagó. Grupos como los valdenses y los albigenses en exilio mantuvieron la luz de la iglesia aún en el tiempo de más oscuridad. Ahora nos dice que Jesús tiene en su mano derecha 7 estrellas. ¿Qué representan las 7 estrellas y la mano derecha? Vamos a leer primero el versículo Apocalipsis 1 y el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles o los mensajeros, en este caso, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué representan las estrellas en la mano derecha de Jesús?
Bueno, voy a leerles una cita del libro Hechos de los Apóstoles, página 468. Cristo fue presentado como el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer que terminará en la nada, pues ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de las manos de Cristo. Ahora, ¿qué representan más específicamente estas estrellas en la mano derecha? Son los ángeles de las iglesias, que en realidad son los mensajeros o los ministros, los maestros de la iglesia. Noten Hechos de los Apóstoles, página 468, sigue la cita. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas. Ahora luego ella explica, estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección, las llena de luz y guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Es decir, Dios sostiene las estrellas del cielo, las mantiene brillando. Y ahora Elena White va a hacer la explicación. Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Jesús tiene los maestros o los ministros, los mensajeros de las iglesias en su mano derecha. Si ellos rechazan a Jesús, entonces llegan a ser estrellas caídas. Ahora, ¿por qué en la mano derecha? Porque la mano derecha es el lado del favor de Dios. Es el lado positivo, podríamos decir. Jesús se sienta, ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿A dónde se colocaron las ovejas o los corderos en la parábola de los corderos y los cabritos? Los colocó a su lado derecho, ¿correcto? ¿Saben dónde estaba sentado Judas en la última cena? En la siniestra de Jesús. Porque la izquierda es la ¿qué? La siniestra. Y aún hoy en día nosotros usamos la expresión se levantó con el pie izquierdo. Yo no sé si ustedes conocen esa expresión. Significa que se levantó de mal humor, ¿verdad? Porque el lado izquierdo es el lado siniestro, el lado derecho es el lado del favor de Dios. Es decir, estos maestros tienen el favor de Jesús porque están en su mano derecha. Ahora quiero enfocarme, antes de terminar, en 2 símbolos adicionales que encontramos en el capítulo 1. Hay mucho que podríamos decir, hay muchos símbolos que ni siquiera vamos a tratar de interpretar. En el manual está la explicación, pero solo podemos escoger algunos para que tengan el panorama general. Vamos a enfocarnos ahora en los ojos de Jesús que se menciona en el capítulo 1 y en algo que sale de su boca, la espada que sale de su boca. Vamos a Apocalipsis 1, 14 al 16. Describiendo a Jesús dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, es decir, su pureza. Sus ojos como ¿qué? Como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y ahora viene el otro símbolo que queremos considerar. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a escoger 2 símbolos, los ojos y la espada que sale de su boca. ¿Qué representan los ojos simbólicamente? Pues estamos tratando con símbolos aquí. ¿Qué representan los ojos en la Biblia? En Efesios 1 y el versículo 18 habla de los ojos de nuestro entendimiento, es decir, los ojos representan comprensión o sabiduría. ¿Ustedes recuerdan en la primera tentación, la tentación de Eva? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Serán qué? Abiertos vuestros ojos. ¿Acaso Eva era ciega físicamente? No, ¿qué estaba diciéndole Satanás? Vas a tener un conocimiento que antes no tenías. Serán abiertos vuestros ojos.
Y ustedes recuerdan el ciego de nacimiento en Juan 9. Jesús le dijo al ciego: ahora tú eras ciego y ves. No solamente le estaba hablando de que sus ojos físicamente estaban viendo ahora, sino porque había confesado a Jesús como el Mesías, veía en verdad. Mientras que dijo de los fariseos: ustedes están ciegos, aunque tenían los ojos con una vista 20/20. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, los ojos representan conocimiento, representan sabiduría. Y como son 7 ojos, representa ¿qué cosa? Que Jesús sabe cuánto. ¿Cuánto conocimiento tiene Jesús? Tiene todo conocimiento, y son ojos de fuego, ojos que penetran. Ahora, ¿qué significa esto? Significa sencillamente que el Señor Jesucristo ve todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Jesús detecta cada pecado en los lugares más recónditos de nuestro ser. Nada se escapa de sus ojos penetran, buscan, encuentran el pecado y desenmascaran el pecado. Por eso es que David, en el Salmo 139 y el versículo 22 y 23, dijo algo muy interesante. Dijo lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo: ve con tus ojos, examíname, encuentra el pecado, dime dónde está el pecado para que se pueda remediar la situación. Es decir, a los ojos de Jesús no se les escapa nada. Por eso en cada mensaje a cada iglesia, el Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Porque sus ojos de fuego penetran y ven todo, nada se les escapa. Ahora, hay un par de versículos versículos en el libro de Hebreos a donde aparecen los ojos y aparece la espada en el mismo versículo. Vamos a Hebreos 4 y el versículo 12 y 13. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12 y el versículo 13. Vamos a ver qué representa la espada de 2 filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué cosa? Y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los que, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la espada tiene ojos. La espada detecta todo lo que está en el ser. Y luego, ¿qué hace la espada si nosotros lo permitimos? La espada busca el pecado y luego, ¿qué hace? Lo corta y lo extirpa del corazón del ser humano. Por eso están relacionados los ojos con la espada. Los ojos detectan el pecado y la espada extirpa el pecado. Quiero leerles una cita muy interesante de un individuo que asistió a un campestre a donde predicó Guillermo Miller. Guillermo Miller era un poderoso predicador. El nombre de este individuo era L.D. Fleming. Explicó por qué tenía poder la predicación de la palabra por Guillermo Miller. Dice así: todo está avanzando poderosamente. Anoche unos 200 personas pidieron oración y el interés parece aumentar cada vez más. Toda la ciudad está alborotada. Los discursos del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Los que están alarmados son aquellos que no quieren venir ni escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar emocionados o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten emocionados ni alarmados. El interés que despiertan sus discursos, es decir, de Guillermo Miller, es de índole serena y desapasionada. Aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás yo haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Parece arraigarse profundamente el mensaje en la mayoría de la comunidad.
Esto es lo que produce el efecto. Ahora voy a explicar por qué la palabra predicada de Guillermo Miller causaba un impacto. Esto es lo que produce el efecto. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, que es la Biblia, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Eso es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, los falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto mis ojos en tiempos modernos. ¿Qué era el poder que tenía la predicación de Guillermo Miller? Tomaba la palabra, la espada, que es la palabra, la desenvainaba, ponía su afilada orilla en el corazón. ¿Y qué hacía la espada? Detectaba el pecado y luego ¿qué? Y luego lo extirpaba. Elena White, en la revista Signs of the Times, mayo 17, 1883, escribió también algo muy interesante en cuanto a esto. Dice ella, la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. ¿Qué es lo que es la mayor causa de muerte espiritual en la iglesia? Miembros, ¿qué? Egoístas y ociosos. Sigue diciendo, hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano. Aquí habla no de una espada, sino un bisturí que corta. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. ¿Están viendo la relación entre los ojos y la espada? ¿Qué hacen los ojos? Ojos de fuego penetran, buscan el pecado. ¿Y luego qué hace la espada? La espada, si lo permitimos, la palabra de Dios corta el pecado de la vida. Déjenme darles una ilustración para que podamos entender este punto tan importante. Antes que una persona sea intervenida quirúrgicamente, antes de una operación, porque se sospecha que tiene cáncer, el cirujano necesita ver, simbólicamente ver o diagnosticar a dónde está el tumor. Por eso los técnicos hacen exámenes como sonogramas, tomografías, resonancias magnéticas, rayos X, etcétera, para detectar o para ver a dónde está el problema. Después que los aparatos han detectado o visto dónde está el problema, entonces el médico puede recomendar una cirugía para extirpar el tumor o para deshacerse del problema. Ahora, el paciente puede preguntarle al cirujano, ahora, si me hacen esta cirugía, ¿me va a doler? El médico le puede responder, sí, va a tener dolor, pero ¿qué prefiere usted? ¿Un poco de dolor ahora o que el cáncer lo mate? ¿Qué elegiríamos nosotros? Ahora escuchen la aplicación. Por medio de la palabra, el Espíritu Santo detecta el cáncer del pecado en las profundidades de nuestro ser, los lugares más recónditos de nuestro ser. Y cuando detecta el pecado, ofrece cortarlo o extirparlo del corazón. A veces esa cirugía es dolorosa, ¿sí o no? Jesús dio una parábola que mucha gente no entiende. Jesús dijo, si tu ojo derecho te ofende, sácatelo. Si tu pie derecho te ofende, córtatelo. Si tu mano derecha te ofende, córtate la mano. Pues Jesús entonces está diciendo que debemos mutilar el cuerpo. No. Jesús lo que está diciendo es que a veces es tan doloroso deshacernos del pecado como sería cortarnos un pie, como lo sería cortarnos una mano o sacarnos un ojo. Así de doloroso es. Pero
La espada que tiene ojos, la palabra de Dios, entra al ser cuando leemos y estudiamos la palabra, detecta el pecado y luego el Espíritu Santo ofrece con la espada extirpar el pecado del corazón. Hagamos una aplicación práctica. Supongamos que cierta persona tiene problemas con pornografía. Un día esta persona está leyendo la historia del adulterio de David con Betsabé y sus horrendas consecuencias. La persona lee la historia y luego el Espíritu Santo le dice, esa historia es la vida que estás viviendo tú. Y el Espíritu Santo le dice, siendo esto tu historia, ahora he detectado tu pecado, ofrezco con todo el poder divino extirpar ese pecado de tu alma y de tu corazón. ¿Lo permites o no lo permites? Ahora, por esto nunca debemos nosotros abrir las Escrituras sin primero orar. Nos es menester rogarle al Espíritu Santo que nos muestre exactamente lo que nosotros somos. Que nos muestre todos los pecados, que los ojos detecten todo pecado, por más interno que sea, porque nuestro corazón es experto en racionalizar. Dijo Jeremías en el capítulo 17 y el versículo 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego da la respuesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios dice, no dependas de tu corazón, no confíes en tu corazón porque te va a engañar. Deja entrar la palabra para detectar el pecado, decirte lo que realmente eres, para que luego entonces la palabra saque eso de tu ser, lo saque de tu vida, te haga la cirugía, aunque dolorosa, te salvará tu vida. El problema es que cuando la gente llega a la Biblia sin oración, a veces dejan que su corazón los engañe. Por eso hay tantas personas que guardan el domingo como día de reposo, porque van a la Biblia para comprobar lo que ellos creen, no para descubrir lo que Dios quiere que ellos crean. Por eso hay muchos adventistas que consumen vino, hay algunos inclusive que yo conozco comen carne de puerco, van al cine, escuchan música mundana, etcétera. Y dicen que la Biblia no prohíbe ninguna de esas cosas. En otras palabras, porque no han permitido que los ojos de la palabra de Dios entren, detecten el pecado sin interponerse el corazón humano engañoso para que se pueda extirpar y sacar del corazón lo que está allí y es objetable ante Dios. Hermanos y hermanas, cuando nosotros asimilamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando la hacemos parte de nuestra vida, el resultado es que la palabra expulsa el pecado del corazón humano. No lo expulsa viendo todas las cosas mundanas que nosotros vemos. Es dejando que la palabra entre para ver el pecado y luego que la Biblia extirpe el pecado. Déjenme leerles algunos textos aquí. Salmo 119, 11. Y lo voy a hacer rápidamente. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra entra para no pecar contra Dios. En Juan 15:3, Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, ahora escuchen bien, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo es que Dios limpia la iglesia? Dice, por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Contemplando a Cristo en la palabra, somos transformados. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, contemplando la gloria de Jesús, somos transformados. La palabra transformados es la palabra metamorfo, que es una transformación radical. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero ahora fíjense, en los últimos 3 minutos que tenemos,
los ojos y la espada vuelven a aparecer al final del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1, el propósito de los ojos es detectar el pecado con el fin de que la espada lo saque. Es decir, la puerta de la gracia está abierta. Pero cuando aparecen los ojos y la espada al final del libro, ya los ojos son para condenar a los seres humanos y la espada es para destruirlos. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Porque no permitieron que los ojos detectaran el pecado y lo sacaran. Ahora tienen que enfrentarse a esos ojos en un carácter retributivo. Noten Apocalipsis 19:11 y luego el versículo 14 y 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Qué cosa? Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fíjense lo que dice el versículo 12. Dice el versículo 12, sus ojos eran como ¿qué? Como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es decir, ahora Jesús viene en un caballo blanco en su segunda venida. Sus ojos son los mismos ojos de fuego que vimos en el capítulo 1, pero ahora son retributivos, no son ojos salvadores. En Apocalipsis 19:15 aparece la espada. Dice, de su boca sale una espada aguda, ya no para salvar, sino para ¿qué? Para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si no permitimos que los ojos detecten el pecado y la palabra lo saque ahora, tendremos que enfrentarnos a esos ojos y a la espada retributiva cuando Cristo venga. Es algo muy solemne. Si no caemos sobre la piedra, sobre la roca caerá sobre nosotros, según Mateo 21:44. Si no permitimos que el fuego del Espíritu Santo consuma el pecado ahora, ese fuego nos consumirá a nosotros cuando Jesús venga. Termino con una cita del Deseo de todas las gentes, página 82 y 83. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Dios es qué cosa para el pecado? Fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. ¿Qué hará el Espíritu de Dios si nos sometemos? Consumirá el pecado. Pero ahora fíjense el otro lado de la moneda. Pero si los hombres llegan a identificarse con él, es decir, con el pecado, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Los impíos clamarán, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el caballo blanco. Mientras que los fieles dirán, he aquí esto es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará.